Buenas tardes. El Círculo de Legisladores de la República Argentina, entidad creada por ley nacional del año 1975, aunque el Círculo tiene una antigüedad mayor, porque fue una idea de los legisladores del año 1961. Esta comisión directiva tiene las características de pluripartidaria, va de un extremo al otro, de la vieja concepción de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Estamos trabajando, pese a nuestra edad, en lo que ha sido la concepción de nuestra vida, trabajar por el bien común. Hay distintas instituciones que integran el Círculo de Legisladores, la Fundación Democracia, la obra social de los legisladores de la República Argentina, la Mutual, el Instituto de Investigaciones Estratégicas de Relaciones Internacionales, y entre los temas que nos ocupa es darle actividad creativa a los jóvenes que nos van a reemplazar de la escuela secundaria, buscar el conocimiento que nos brindan las casas de estudios como las universidades, que han producido proyectos de ley en un sistema que es propio del Círculo de Legisladores, que es el cambio de roles, y trabajando en todo lo que haga a lo que no sea la coyuntura, salvo que nos lo pidan. En este sentido, hemos adquirido la experiencia de que cuando estamos en actividad se anima a juntar los porotos para sacar las leyes del momento, pero no pensamos en el futuro, y esto hace que creemos que uno de los temas que hacen que la Argentina esté en la situación que se encuentra, que no es de la mejor. Hemos procurado coincidir, buscar las coincidencias de los distintos pensamientos políticos. No creemos en la unidad por el amontonamiento, sino creemos en la unión, en los conceptos que pueden beneficiar a todos los argentinos. No quiero extenderme más, sino decirle que esta es la casa de la política, la casa que representa al primer poder que habla nuestra Constitución, nuestro contrato social, que es el poder legislativo, y solamente con afán de desafío a los mediáticos, es de que de nuestro presupuesto, los enormes despilfarros y el gasto que hace la política, solo el 0,63% del presupuesto. Así como lo escuchan, es el 0,63%. El país que rige el mundo, Estados Unidos, su Cámara de Representantes, de un presupuesto mucho más voluminoso, tiene como inversión en la política el 5,75%. Números para pensar. Pero hoy estamos abocados a otro tema y estamos de festejo porque nuestro vicepresidente, el escribano Allende Iriarte, ha sido distinguido como nada más y nada menos que el presidente de la Academia Nacional de la Historia Argentina. Esto nos llena de orgullo y de prestigio, y ahora le paso la palabra a él para que presente a nuestro común y querido amigo Rosendo Fraga. Gracias, presidente. Es una risa el currículum que me ha puesto
Rosendo es una cargada para mí, porque ha puesto 4 líneas, pero como no se necesita presentarlo a Rosendo Fraga, y para mí es muy feliz poderlo hacer, porque como decían nuestras viejas señoras, patronas, nuestra familia está entrelazada, porque el tío carnal de Rosendo, Oscar San Miguel, estaba casado con una prima hermana mía, Marta Bengolea Allende. Además, Rosendo ha sido muy consecuente conmigo, me ha presentado 3 libros y siempre ha tenido un lugar para hacerme un comentario o darme su apoyo. Rosendo nació en Buenos Aires el 13 de agosto de 1952, abogado, analista político, periodista e historiador. Es miembro de la Academia Argentina de la Historia, de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, del Instituto Argentino de Historia Militar, cuyo presidente, el general Barney, nos honra con su presencia. Es director del Centro de Estudios de Nueva Mayoría y es un especialista en análisis latinoamericano. Por supuesto que no ha escrito, no ha puesto la cantidad enorme de libros que ha escrito en todo este tiempo, en especial de temas de la historia y de la política. Rosendo, te oímos. Bueno, muchas gracias, para mí es un gran gusto estar acá, ¿no es cierto? Y realmente me siento entre un grupo de amigos y entre 2 amigos. Entonces, bueno, el tema, ¿no es cierto? Sí, este es un ciclo donde han estado viendo figuras de historia, personalidades, y a mí me asignaron el general Agustín Perogusto. Entonces, bueno, y voy a tratar de ir ubicando, ¿no? Es decir, en función de algunas cuestiones de orden político. Justo nace en 1876. Nace en Entre Ríos, padre correntino, dirigente político mitrista, ¿no es cierto? Para ubicar ese, ¿no es cierto?, el contexto. En 1880, el padre queda preso por la Revolución del 80, en la cual participa. Y acá voy una anécdota. Yo cuando organicé la clasificación del archivo de Justo, eran 22.000 documentos, me encontré una carta que justo a los 3 años y medio le escribe al padre que estaba preso, ¿no es cierto? Porque a los 3 años y medio sabía leer y escribir. Me acuerdo que el hijo de Justo, Ligorio Justo, que fue un gran pensador, dirigente, escritor y dirigente político troquista, ¿no es cierto? El hijo de Justo, a mí me dijo: escuche, ¿usted de dónde sacó que a los 3 años y medio mi padre sabía escribir? Y digo, mire, está la carta, ¿no es cierto?, en la mano. Entra al colegio militar, tiene una vocación militar marcada de chico. La figura de Mitre en toda esa niñez jugaba un papel muy importante, porque era la persona que más admiraba a su padre. Y entra al colegio militar a los 11 años. A los 11 años. Es decir, entra ya en el año 1887. Uno puede decir, pero la edad era 14. Bueno, es decir, muchas veces se falsificaban datos, ¿no? En este caso, para poder entrar a los 11, a veces se falsificaba para arreglar los problemas familiares, porque de acuerdo al reglamento no se podía ser hijo ilegítimo. Entonces muchas veces bueno, esto pasó con Perón, por ejemplo, ¿no? Es decir, entra a los 11 años. En 1890, a los 14 años, está en los 40 y pico de cadetes que se suma a la Revolución del 90. ¿Cuál era su particular a los 14 años? ¿Por qué la Revolución del 90? Bueno, porque era el vitrismo, ¿no es cierto? Entra la Revolución del 90 por su simpatía o su adhesión a los 14 años, ¿no es cierto?, al vitrismo, en la medida en que, ¿no es cierto?, no Mitre, pero en gran medida el vitrismo porteño, ¿no es cierto?, participa de la revolución. Bueno, bien saqueando, ¿no? Pero muchas veces hay
cuestiones de este contexto que van explicando después de los conceptos. Y bueno, se recibe de subteniente del arma de artillería, ¿no es cierto?, distintos destinos. 1900 entra a la Facultad de Ciencias Exactas para estudiar ingeniería. En esa época no había facultad de ingeniería. Ingeniería se estudiaba en Ciencias Exactas de la UBA, donde ingresa como ingeniero. No había ingeniero militar, como el promedio número 2, ¿no es cierto?, en la UBA. La revolución de 1905. Él está en la conspiración de 1905 y en su legajo aparece 8 días de arresto por no haber estado a la hora que tenía que estar en el lugar indicado, ¿no? Que de una forma es algún superior que arregló las cosas, ¿no es cierto? Cuando era esa, es decir, por la revolución de 1905, bueno, él estaba, una revolución que hubo mucho, ¿no es cierto? Y estaba ahí porque era radical, ¿no es cierto? Voy simplificando, 1915, ¿no es cierto?, subdirector del Colegio Militar. 1916 asume Irigoyen. Irigoyen, en su, llamémosle así, en su política militar, él privilegiaba las lealtades en función de la participación en, ¿no es cierto?, los movimientos del radicalismo, ¿no es cierto?, 90, 93, 905. Entonces lo designa justo director del Colegio Militar. Como Uriburu, comandante de la primera división, porque había estado en la revolución del 90, ¿no es cierto? Había sido el ayudante de Coronel Campo, el jefe militar de la revolución del 90. Todo el periodo de Irigoyen, ¿no es cierto?, del 16 al 22, era director del Colegio Militar. Hay un solo incidente donde Irigoyen casi lo releva de director del Colegio Militar. El incidente es por Mitre, nuevamente, sí, ¿no es cierto?, es por Mitre. El 1921 es el centenario del nacimiento de Mitre. Y Irigoyen, respecto a Mitre, guardaba los rencores de los enfrentamientos, de cuando surge, ¿no es cierto?, la Unión Cívica. Tan es así que, en realidad, Mitre juega un papel en la ruptura entre Irigoyen y Uriburu, y también el alejamiento entre Uriburu y Junta. Porque para este centenario de Mitre se arma una comisión de homenaje y lo ponen a Uriburu ¿no es cierto?, de presidente. Entonces Uriburu le pide una audiencia a Irigoyen. Irigoyen pasa un mes y medio, insiste Uriburu y Irigoyen no lo recibe. Irigoyen no recibía no a Uriburu, no lo recibía a Mitre. No sé si... Y entonces ahí Uriburu pide el retiro, ¿no es cierto?, y se va. ¿Qué hace justo el aniversario de Mitre? Agarra, ¿no es cierto?, todo el cuerpo de calle del Colegio Militar, vestido de uniforme de gala, y lo trae a la calle de San Martín, donde estaba la casa de Mitre, a rendir homenaje a Mitre, y hace un discurso él, ¿no es cierto?, elogiándolo a Mitre. Irigoyen considera eso un desafío y una indisciplina, ¿no es cierto? Pero su ministro de guerra dice: mire, dejemos pasar esto, no hagamos de esto un problema. Año 22, lo eligen a Marcelo T. de Alvear. Está en Europa, Marcelo T. de Alvear, y entonces decide elegirlo ministro de guerra a Uriburu. Digamos. Entonces, la política militar del radicalismo, las lealtades de las revoluciones jugaban un papel muy importante. Pero un amigo de él, Tomás Le Breton, ¿no es cierto?, le dice: no, le dice al Alvear, no, dice: mire, Uriburu ha sido germanófilo en la Primera Guerra, porque Uriburu era muy alemán. Y eso le puede traer, a vos, porque eran amigos de él, te puede traer problemas con Francia, con el Reino Unido, que son los países con los cuales vos tenés más afinidad. Entonces dice: ¿por qué no lo ponés a Justo? Que siempre tuvo una posición pro-aliada en la Primera Guerra Mundial y que encaja más en tu idea de lo que vos querés. Y ahí aparece Justo de ministro de Guerra de Alvear, a quien no conocía personalmente por influencia de Tomás Le Breton, que era amigo de... Y ahí aparece, sí, un primer dato político, ¿no es cierto? Y la posición de Justo, desde el punto de vista, digamos, en los alineamientos internacionales, que siempre estuvo alineado con lo que después fueron los aliados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, Alvear lo pone de ministro de guerra a Justo, ¿no es cierto? Vuelvo para atrás que se me pasa, ¿no? Entre subdirector y director del colegio militar, Justo está 7 años en el colegio militar. Y esto jugó un papel muy importante en cuanto a la formación, conocimiento, influencia en varias promociones, ¿no es cierto?, del colegio militar. Y eso después fue una serie. Bueno, ministro de guerra, ¿no es cierto?, de Alvear. Justo durante todo ese periodo, ¿no es cierto?, hace toda una política de renovación muy importante, porque era la actualización del ejército argentino en función de los cambios que había introducido la Primera Guerra Mundial. Es decir, al año 22, cuando Alvear lo nombra Justo ministro de guerra, el ejército tenía una organización, un equipamiento pre-Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Entonces, este es el punto. 1925 se sanciona la ley de armamento, que era una ley que establecía un programa de equipamiento militar a 12 años, que después fue renovada. En consecuencia, daba una perspectiva. A Justo le gustaba mucho la aviación, y es el que realmente organiza y extiende la aviación militar, que era una rama, como un arma, ¿no es cierto?, del ejército. Funda la fábrica militar de aviones, ese mismo año 25. En el 27, el ministro de Marina, el almirante Domé García, toma esa misma estructura, la ley de armamento del ejército, y el Congreso sanciona una ley de armamento naval. Claro, Justo combinaba su profesión y vocación militar con su profesión paralela de ingeniero civil y con una vocación por la política y la historia, ¿no es cierto? Bueno, en todo este periodo, ¿no es cierto?, en alguna medida todo el proceso de alejamiento de Alvear respecto a Irigoyen, ¿no es cierto?, Justo va quedando, ¿no es cierto?, claramente en la línea, ¿no es cierto?, alvearista. Viene el año 28, asume Irigoyen, Justo que era ministro de guerra, había ascendido a general, pasa a disponibilidad e Irigoyen no le da, ¿no es cierto?, no le da ningún destino. Ahí, en esa situación, Justo empieza a armar su biblioteca. Es decir, una biblioteca que llegó a tener 40.000 ejemplares de historia, geografía y literatura, ¿no es cierto?, en este sentido. Digamos, porque era también un gran bibliófilo, ¿no es cierto?, en ese sentido. Le gustaba mucho, y una biblioteca realmente muy grande y muy completa, inclusive con algunos documentos originales, etc. Hay una tradición que dice que justo ahí estaba el tomo de las memorias de paz que se perdió. Hay un tomo de las memorias de paz que se perdió, dice que Justo lo tenía. Lo que pasa en la biblioteca de Justo, después que Justo muere, se vende en subasta, la compra la Biblioteca Nacional del Perú y hay un incendio y parte de los libros se pierden. Bueno, pero hace, ¿no es cierto?, al personaje. ¿No es cierto?, en este periodo, ¿no es cierto?, el segundo mandato de Irigoyen, ¿no es cierto?, bueno, Justo es un opositor a la política militar, como también lo es Uriburu, quizás Justo con más contactos con los militares en actividad que Uriburu en ese periodo. Bueno, ¿cuándo empieza la conspiración del 30? Empieza el 3 de junio de 1930, la conspiración. La revolución es el 6 de septiembre, o sea, empieza, digamos, 3 meses antes, ¿no es cierto? Entonces Uriburu arma el Estado Mayor Revolucionario, ¿no es cierto? Y jefe del Estado Mayor Revolucionario, el coronel Ramírez, el que después es presidente del gobierno de facto del 43, ¿no es cierto? Pero son tenientes coroneles, 2 mayores y un capitán, nada más. ¿Sí? El capitán es el capitán Juan Domingo Perón, del Estado Mayor, el más moderno de todo. Bueno, esto empieza a avanzar. Lo que hace Justo es no participa en la conspiración, pero la infiltra, ¿no es cierto?
para saber qué estaba yendo y ver de manipularla, ¿no es cierto?, en ese periodo. Él trabaja con, ¿no es cierto?, dos tenientes coroneles en actividad, uno Sarobe, el otro Descalzo, que son los que se van metiendo en la conspiración y van atando hilos, ¿no es cierto?, y llevando la cuestión. No, Sarobe, que fue un intelectual importante, que escribió una serie de libros de historia, que tenía mucha afinidad con Justo, pues, tiene un libro sobre la Revolución del 30. Entonces, Sarobe, ¿no es cierto?, cuenta cuando va a ver Bajusta y dice, mire, ya me han invitado a participar en una conspiración. Ah, bueno, le dice, vaya y me cuenta, le dice. Y espera un poquito, lo lleva a la biblioteca y le dice, mire, llévese este libro, le da todos los libros que tenía sobre la Revolución del 90, 93, 905. Ahora que usted va a estar en una conspiración, le hace todo esto que le va a servir, ¿no es cierto?, para aprender, le dice allá. Y le dice, vete a saber si acá acá lo que hay que hacer es, no hay que complicar las cosas, le dice acá, lo digo yo, no se va a poder sostener. Dice, lo que hay que tratar de hacer es que se llame elecciones de vuelta. Que el presidente provisional del Senado, el senador Echeverría, que era radical de Entre Ríos, porque no era él, ¿no es cierto?, asume la presidencia y llame elecciones en 90 días. Tenemos que movernos en esa orientación. Yo le dice, el desprestigio de Irigoyen es muy grande, venía de perder elecciones locales, y entonces ese es el, ¿no es cierto? Bueno, el 3 de septiembre, simplifico, ¿no es cierto?, el ministro de Guerra de Irigoyen, el general de Lepiani, a través de un delator, toma, ¿no es cierto?, conocimiento de la conspiración, le lleva todos los datos a Irigoyen, le propone detener a 50 y pico de oficiales. Irigoyen desconfía, cree que de Lepiani está exagerando, lo llama a su ministro de Guerra, que es el Pío González, que estaba muy enfrentado con de Lepiani, que dice, no, están exagerando, vamos a crear, ¿no es cierto?, una serie de problemas. Pero, ¿no es cierto?, Uriburu le dice que están por detenerlo y el 3 de septiembre disuelven el Estado Mayor, ¿no es cierto? En ese momento, entonces se disuelve el Estado Mayor, y yo lo que decía, el teniente coronel Sarobe, el 4 de septiembre, ¿no es cierto?, lo va a ver a Uriburu, que estaba en realidad clandestino, y entonces le dice, mire, le dice, si usted firme este documento, hay 200 oficiales que se van a sumar. Uriburu en ese momento no tenía nada, el 4 de septiembre, no tenía ni una sola unidad militar que lo siguiera, ¿cierto? Entonces le dice, el documento que se lo había preparado Justo era el compromiso de llamar a elecciones, que era el plan de Justo. Uriburu, que no tenía nada, le firma a Sarobe el compromiso. Sarobe después, en cuanto llegó Uriburu, agregado militar en Japón. El testigo. Bueno, ahora, ¿qué pasa con el capitán Perón? Tenían, ¿no es cierto?, dos tenientes operadores que conspiraban a Justo y a Sarobe, y el otro Descalzo, teniente coronel, ¿no es cierto?, Descalzo. Y el 5 de septiembre de la noche, Justo prepara una declaración para que todos los diputados opositores, llamábamos el grupo de los 44, que eran los conservadores, los radicales antipersonalistas y los socialistas independientes, emitieron una declaración de apoyo al gobierno, planteando de que había que llamar a elecciones, ¿no es cierto? También. Entonces aparece lo que Justo combina con Botana, el director de crítica, que estaba muy vinculado, es que convocaron a los diputados para la noche del 5 al diario Crítica. Entonces, a la medianoche del 5, llega el teniente coronel Descalzo con esa declaración de Justo con el capitán Perón. Con el capitán Perón que lo acompaña, ¿no es cierto? Es decir, esa era la habilidad del capitán Perón, ¿no es cierto?, para moverse políticamente en todo, ¿no es cierto?, en toda esta cuestión. Yo llegué a la conclusión que tenía el capitán Perón, el Estado Mayor de Uriburu, era como un espía del justismo por todos los hechos posteriores de los destinos de Perón, la vinculación de Perón, muestran, ¿no es cierto?, en
en esa línea. Bueno, viene descanso, pasó al distrito militar Formosa. Es decir, todos los que habían estado, digamos, en el círculo y que eran testigos molestos, fueron uno a Japón, el otro a Formosa, ¿no es cierto? Pero ahí yo tengo varias cartas que le escribe, por ejemplo, el capitán Perón al teniente coronel Sarobe, que es agregado militar en Tokio. Entonces, dos palabras lo que Perón le dice, mire, le dice, esta gente que está a Uriburu, su equipo, estos tipos no entienden de política, no conocen el país, están en una causa, estos van a fracasar. Dice. Justo es más astuto, dice, entiende más de la política y yo creo que las cosas van a ir en esa dirección. Y esto lo dice a fin del año 30, cuando esto no era ni remotamente, Perón, ni remotamente claro que las cosas iban a ir en esa dirección. Todavía no estaba la derrota del uriburismo en la elección de la provincia de Buenos Aires de abril del 31. Salta un cachito, ¿no es cierto? Bueno, es decir, el proceso electoral, ¿no es cierto? Fracasa ¿no es cierto? El proyecto uriburista con la derrota en la provincia de Buenos Aires, se cae ese proyecto neofascista de Uriburu. Uriburu se vio obligado a tener que llamar a elección. El candidato de Uriburu para la presidencia, aunque esto sea paradojal, era Lisandro de la Torre, amigo de la revolución del 30. Hay toda una correspondencia muy interesante que fue entre Uriburu y Lisandro, ¿no es cierto? Y Lisandro de la Torre. Uriburu le dice, usted sabe que usted es mi candidato para la presidencia, y lo ha sido siempre, le dice, ¿no es cierto? Lo justo, es decir, en esa cuestión. Pero bueno, todas estas son las. Mientras tanto, justo, ¿no es cierto? Hay un detalle en ese proceso político. Uriburu, al diario Crítica, que era el diario más popular, digamos, casi diría como Clarín y Nación juntos en cuanto al impacto hoy de popularidad en el efecto. Natalio Botana, tío del cientista político, era el dueño del diario, estaba casada con una mujer que era anarquista, ¿no es cierto? La mujer de Salvador Rubio. Y bueno, empieza con el diario Crítica a castigar a Uriburu. Entonces la pone presa a Salvador Rubio, y Botana, viendo que le iban a poner preso antes de irse al Uruguay, porque no tenía ganas de estar preso, pasa el paquete accionario del diario Crítica a nombre de Agustín P. Justo, de General Justo, con el objetivo de que estando Justo, ¿no es cierto?, al frente del diario, Uriburu no iba a poder ni expropiarlo ni cerrarlo, cosa que efectivamente fue así, ¿no? Esto también muestra la ductilidad política de Justo para jugar en toda esa cuestión. Entramos en el proceso electoral. Bueno, ahí hay un hecho, digamos, Alvear es el candidato de los radicales, y Irigoyen lanza esa consigna de hay que rodear a Marcelo, y ahí entonces se plantea, ¿no es cierto?, el gobierno de facto plantea una cuestión jurídica. Dice, el periodo de Alvear no ha terminado, la Constitución dice 6 años, y si el periodo no ha terminado, Alvear no puede ser candidato a presidente. Hay un fallo de la Corte que dice eso. Esto es discutible, es controvertible, puede haber, como dice, la biblioteca de un lado o la biblioteca del otro, ¿no? Es decir, la idea, porque básicamente la idea de ese concepto es que si un presidente, ¿no es cierto?, hace elegir a un hombre, digamos, alineado, renuncia a un presidente y entonces el periodo a los 3 meses puede ser. Bueno, con esta decisión, el Partido Radical decide no concurrir, ¿no es cierto? Por un lado queda Justo, que articula una coalición de conservadores, radicales, antipersonalistas y los socialistas independientes. Los socialistas independientes es un grupo de gente muy inteligente, el ala pragmática del socialismo, que llegan a la conclusión, como muchas veces sucede en política, que hay que ceder, que hay que flexibilizar para llegar al poder. Ahí estaba, ¿no es cierto?, bueno, estaba Pinedo, ¿no es cierto?, estaba que después Justo pone, ¿no es cierto?, el ministro de Agricultura, etc. Esa es la coalición, que es en realidad la misma coalición que apoya el golpe desde la visión electoralista, ¿no es cierto?, del grupo de los diputados
Enfrente, la oposición es Lizardo de la Torre con respeto, democracistas y socialistas. En esa elección, ¿no es cierto?, que es a fin del 31, bueno, ahí no necesitaron hacer fraude. ¿Por qué? Porque la fórmula de la Torre, repito, no tenía implante territorial, como diría, era una fórmula porteña y santafesina, diríamos, ¿no es cierto?, pero no tenía base, como sí tenía el Partido Radical, que decide, ¿no es cierto?, que decide apoyarse. Ahora, detrás de todo esto, si uno mira el mundo, había otro episodio central, que en aquel momento la gente no lo entendía, que era la crisis del año 29. Es decir, yo siempre digo, Alperín Domine, gran historiador nuestro, dice, mire, el golpe del 30 era inexorable. Fíjese que el mismo mes hay golpe en Argentina y en Brasil, el mismo mes, 6 y 15 de septiembre, sin que hubiera una conexión política entre uno y otro golpe. Lo que había era una situación en la cual la crisis del 29 había generado una crisis económica muy importante, desempleo, los países como Argentina y Brasil que vivían de los impuestos al comercio exterior, como se había cerrado. Ahora, la gente, digamos, hoy está más centenada en percibir los efectos locales en función de efectos, ¿no es cierto?, de encuesta además. Pero en aquel momento lo que veían es que se atrasaba el pago de sueldo, que había desempleo, y la gente iba sobre el gobierno que estaba, que es lo que sucedía con el legate de Irigoyen. Lo mismo estaba pasando en Brasil, y en mayor o menor medida hay crisis políticas no solamente en América Latina, también las hay ¿no es cierto?, en Europa. Acá es donde yo creo, sí, que lo del Alperín Domine es correcto, pero no correcto. Lo que era inexorable era la crisis política, pero no era inexorable el golpe. Es decir, la crisis política pudo haberse resuelto por otros mecanismos que no fueran el golpe. Es decir, la crisis política, por esa situación económico-social, se había hecho en alguna medida inevitable. Lo que no era inexorable es que el golpe de Estado fuera la solución. Es más, vuelvo para atrás, el 5 de septiembre, Irigoyen, ¿no es cierto?, pide licencia y empiezan a cambiar el gabinete. Pero Alfredo Palacio saca una aclaración que dice, no es suficiente la renuncia de Irigoyen y el cambio de 2 ministros. Hace falta, ¿no es cierto?, es decir, la cuestión. Pero bueno, vamos al año asume en febrero del 31. Designa ministro de guerra al coronel en ese momento Manuela Rodríguez, que había sido su jefe de cuerpo en el colegio militar. Y Manuela Rodríguez, ¿no es cierto?, designa ayudante al capitán Perón. Es decir, va a ser el ayudante del ministro de guerra. Por eso digo que hay hechos posteriores que en alguna medida ordenan la información, ¿no es cierto?, la información anterior, en este sentido. Bueno, ¿cuál era el problema central ahí? El problema central era la crisis económica, era la crisis, ¿no es cierto?, la crisis global que impactaba en todo el mundo y también en la Argentina, con alto desempleo, ¿no es cierto?, el Estado sin recursos, los empleados públicos sin cobrar, 3 meses, 4 meses, ¿no es cierto?, 5 meses. Bueno, ¿no es cierto?, ahí básicamente, ¿cuál es la idea de Justo? Yo voy a simplificar esto, pero fue agarrar el keynesianismo y bajarlo acá. No otra cosa, como estaban haciendo en Estados Unidos, es decir, no fue ninguna originalidad, ¿no es cierto? Por eso, ¿no es cierto?, hay veces que la gente muy liberal, o como ahora se llama libertario, dice, mire, el estatismo empezó ahí. Dice, ¿quién crea el Banco Central? Que algunos dicen, mire, si ustedes disuelven el Banco Central, se terminan los problemas. ¿Quién crea la Junta Reguladora de Grano, la Junta Reguladora de Carne? ¿Quién crea una serie de impuestos que no existían? Dice, no, mire, ahí empezó el estatismo, no con Perón. El papel del Estado en la economía, lo cual es cierto, lo que hay que ponerlo es en un contexto. En ese contexto, la crisis del 30, lo que hacen es aplicar el tipo de política que en el Reino Unido y en Estados Unidos estaban aplicando. Lógicamente ahí está el tratado, ¿no es cierto? Bueno, yo diría, Juntos lleva de vicepresidente a Julito Roca, al hijo de Roca, dirigente conservador de Mendoza. Ahora, de Córdoba, perdón, pues estás vos acá entonces.
Córdoba, Mendoza, me acuerdo acá con la salida. Pero el punto acá, ¿a qué va? ¿No es cierto? Bueno, ¿cuál era el destino de nuestras exportaciones? El Reino Unido quiere exportar más Reino Unido carne, ¿no es cierto? En ese momento. Y ahí entonces el Reino Unido saca, digamos, básicamente lo que plantea es un proteccionismo dentro del Imperio Británico. Cerramos el Imperio Británico. Entonces no le compremos a Argentina, compremos a Australia, Nueva Zelanda y un poquitito a Canadá, que tenía mucho. Ahora, para la Argentina es una catástrofe. No sé si... Es como si hoy nos sacaran... Las hojas son 6.000, 3 hojas. No digamos en cuanto... ¿Y ahí dónde viene el Tratado de Roca-Rusia? Bueno, consiguen que mantengan abierto el mercado, pero no es gratis. ¿No es cierto? Es decir, el mantenimiento del mercado de carne con el Reino Unido trae una serie de concesiones. En materia, sobre todo, de que las compañías británicas pasan a tener una serie de beneficios que las demás compañías extranjeras, ¿no es cierto?, no tenían en ese sentido. ¿Esto está bien o está mal? Bueno, en aquel momento fue muy criticado, ¿no es cierto? Más los historiadores hoy pasan a tener una comprensión distinta sobre ese fenómeno. Es decir, creo que en aquella época, insisto, había muy poco razonamiento entre cómo el impacto de la economía global generaba consecuencias, ¿no es cierto?, locales. Bueno, esa coalición, ¿no es cierto?, el radicalismo no había ido a elecciones, tenía mayoría en las dos cámaras, conservadores, radicales antipersonalistas, ¿no es cierto?, y socialistas independientes, ¿no es cierto? Hay una figura que es Di Tommaso. Di Tommaso es un socialista independiente que justo lo elige de ministro de Agricultura. Esta es una cosa en alguna medida, digamos, curiosa en el sentido que toma a alguien de la izquierda de su coalición para el Ministerio de Agricultura. En realidad Di Tommaso, hijo de inmigrantes italianos, que era un hombre realmente muy inteligente y que ha quedado muy perdido, subestimado en la historia porque él pertenece a un partido que no existe. Si el socialismo independiente nos dejó una herencia política activa, ¿cierto? Entonces, bueno, ahora era totalmente coherente con crear junta de carne, crear junta de grano, era coherente con el desarrollo que esa etapa, ¿no es cierto?, necesitaba. La obra pública. Bueno, acá justo era ingeniero civil, ¿no es cierto?, además de militar, y entonces la obra pública formaba parte de ese tipo de política de expansión del Estado como estímulo para la economía y bajar el desempleo, pero además como ingeniero civil tenía, ¿no es cierto?, una predisposición por eso, por la obra pública. Caminos asfaltados se multiplican por 100. Ahí aparece la General Paz, que es la primera autopista, y lo que se hace en obra pública es realmente un salto que en términos porcentuales no tiene precedente, ¿no es cierto?, en ese sentido. Bueno, y acá me meto muy... No quiero entenderme, no quiero entenderme. Aparece, digamos, un tema, me meto un poquito en la política exterior. ¿No es cierto? Aparece un tema que es el tema el ferrocarril versus el automóvil. El ferrocarril versus el automóvil, porque todo ese desarrollo, caminos, carreteras, en alguna medida competía con el ferrocarril. Entonces, y lo que hace le pone, creo que 1 centavo de impuesto al litro de nafta para financiar todo esta inversión y desarrollo en caminos. Esto en alguna medida establecía un cierto conflicto de intereses con el Reino Unido porque ellos tenían las inversiones en ferrocarril y la inversión en camino era apuntalar la industria automotriz estadounidense y el consumo de nafta que los norteamericanos tenían, ¿no es cierto?, también muy más importante en el petróleo. Sobre este tema, bueno, el tema yo diría que hay varios hechos importantes en política exterior durante los 6 años de la presidencia Justo, 31 al 37. Bueno, uno es la visita de Roosevelt, la visita al presidente de Estados Unidos, el primer presidente estadounidense en ejercicio que visita la Argentina. Visita a Buenos Aires con motivo de una conferencia panamericana, todos los países de la región.
¿no es cierto?, donde básicamente venía de Estados Unidos, que quería, diríamos, armar la OEA. Estoy simplificando en términos, quería armar una OEA. Y la diplomacia argentina, el canciller Carlos Saavedra Lama, se dedica a torpedear el proyecto estadounidense, ¿no es cierto? Tan es así que Cordell Hull, diplomático que era subsecretario del Departamento de Estado, que viene, ¿no es cierto?, con Rubén, en su memoria dice: la peor persona que yo he tenido que tratar en mi vida ha sido Carlos Saavedra Lama. Dice, es lo peor, era, dice, un soberbio, etc. Lo peor, dice Cordell Hull, porque... Ahora, en paralelo, justo inicia un acercamiento a Rubén. Y cómo, sin que el canciller participase, lo arma a través de su amigo Botana, el director del diario Crítica, que tenía relación con la familia Hearst, que en aquel momento, en la industria editorial estadounidense, era el grupo en aquel momento, ¿no es cierto?, más importante, estableciendo un nexo de comunicación directo, ¿no es cierto?, con Rubén, al margen del canciller, que era pro-europeo, ¿no es cierto?, pro-británico y anti-norteamericano. Ahí se produce una anécdota. Entonces, cuando está Rubén hablando en el Congreso, hablaba por radio para toda América. Cuando estaba Rubén hablando por el Congreso, se escucha una voz que dice: muere el imperialismo yanqui. Y era Liborio Justo, el hijo del presidente. ¿No es cierto? Que había entrado, porque era el hijo del presidente, se había puesto cerca del micrófono, y en vez de discurso de Rubén le da: muere el imperialismo yanqui, ¿no es cierto? Bueno, lo detienen a Liborio Justo, lo ponen preso en un calabozo, ¿no es cierto? Y entonces, pasados unos días, lo va a ver el ministro de Guerra, Manuela Rodríguez, ¿no es cierto?, que lo conocía a Liborio de cuando era chico. Y me dice: bueno, mira, vos tenés que entender que tu momento de ser presidente no ha llegado. Vos tenés que aprender de los Sáenz-Peña. Dice: Roque Sáenz-Peña tuvo paciencia para dejar que su padre fuera presidente primero, le dice, ¿no es cierto? Se corrió. Dice: vos ahora, yo sé que a vos te gusta la política y que a tu padre no lo querés y todo esto, le dice, pero, ¿no es cierto?, vos tenés que entender que tenés que pasar. Y entonces le ofrecieron a Liborio ir a hacer un largo retiro, una estancia en La Pampa, o seguir en el calabozo, cosa que Liborio optó por el retiro en La Pampa. Claro que en gran medida el tronquismo de Liborio se había surgido de cuando estudiante unos viajes que hace al noreste, ve la vida de los hacheros y todo eso, pero después culpa de una beca de Estados Unidos. Porque ya en esa época el gobierno de Estados Unidos estaba en la política de captación de gente que veían con proyección de influencia. Y entonces al hijo de Justo, que en ese momento estaba en disponibilidad cuando asume Irigoyen al segundo mandato, entonces lo llevan a conocer Estados Unidos. Lo que pasa es que Liborio cae el 29 y 30 en Estados Unidos. Lo que él ve de Estados Unidos, que trajo una serie de fotos que sacó, es el Estados Unidos de la injusticia, del hambre, ¿no es cierto?, del desempleo, del momento. Y esto es, bueno, dice la guerra del Chaco. Creo que es otro hecho muy importante en ese momento, ¿no es cierto?, en el sentido que la guerra entre, ¿no es cierto?, Paraguay y Bolivia, donde entra también una cierta competencia entre Estados Unidos y Argentina a ver quién lograba la paz. Digamos, esta era la competencia. Y en realidad lo logra la Argentina, que tenía mucha influencia sobre Paraguay en ese conflicto. Y bueno, eso al premio Nobel, le dan el premio Nobel a Carlos Saavedra Lama, el canciller, primer premio Nobel de América Latina, Carlos Saavedra Lama. Eso empieza a generar cierto, yo diría, recelo entre Justo y Saavedra Lama, que se profundiza cuando Justo juega a favor de Ortiz en la sucesión y no de Saavedra Lama. Durante la presidencia de Justo, otro hecho que es de política internacional y de política interna es el Congreso Eucarístico Nacional, ¿no es cierto? El Congreso Eucarístico Nacional, con el cual la Iglesia empieza a tener un papel y una presencia pública más importante, y Justo, que era masón,
su padre había sido gran maestre de la masonería, fueron gran maestres de la masonería, el padre y el suegro de Justo, ¿no es cierto? Agustín P. Justo padre y el general Liborio Bernal era el suegro, los dos, es decir, Justo era masón, pero lo que él ve, ¿no es cierto?, en el Congreso Eucarístico y la Iglesia Católica, un acercamiento a un sector que le puede generar una cierta apoyatura política. Bueno, en la elección del 31 la presidencial, ¿no es cierto?, 33 medio mandato, 35. En el 35 los radicales deciden concurrir y se quedan con la mayoría en la Cámara de Diputados. Se quedan con la mayoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Pese a lo cual, los dos últimos años del mandato, ¿no es cierto?, 36 y 37, bueno, se establece un sistema de negociación. La sucesión presidencial. La sucesión presidencial, Justo decide ponerlo a Ortiz. Ortiz ha sido ministro de Obras Públicas con Justo de Alvear. Justo era ministro de Guerra y Ortiz era ministro de Obras Públicas. Después, cuando Justo es presidente, lo pone de ministro de Hacienda, ¿no es cierto? De vicepresidente, los conservadores ponen, ¿no es cierto?, con mucha sensación de injusticia, porque los conservadores decíamos, nosotros ponemos la estructura y los presidentes vienen del radicalismo antipersonalista, ¿no es cierto? No era el candidato que quería Justo lo quería Miguel Ángel Carca, ¿no?, que después lo puso ministro de Agricultura, no lo quería a Castillo, pero en política a veces se hace lo que se puede. Ahora, eso en proyección histórica tuvo mucha importancia, morir Ortiz, porque con Castillo las cosas tomaron un curso que con Carca lo hubiera tomado otro curso. Bueno, y acá viene el punto. Acá hay toda una situación, desde el punto de vista político, bastante inexplicable, ¿no? Es decir, en este sentido, candidato Regal iba a ser Alvear. E iba a ganar. Acá donde aparece el fraude. En realidad, el fraude es en la elección del 37. La paradoja es que el fraude se hace para evitar que Alvear sea presidente y para que sea Ortiz. Es decir, el fraude no se hace para que un dirigente conservador llegue a la presidencia. Se hace para que llegue Ortiz. Y se hace para que llegue a la presidencia, ¿no es cierto?, alguien que no estaba comprometido con el sistema por el cual había sido elegido. Que no estaba comprometido. Ahora, Neto, quizás el mejor libro sobre Ortiz es un libro de Félix Luna que se llama Ortiz, el presidente ciego, ¿no es cierto? Y Ortiz, ¿no es cierto?, dice, y el secretario privado de Ortiz, no me acuerdo el apellido en este momento, con quien Luna llegó a hablar, dice, sí, una cosa más extraña, dice, pasó en los últimos días antes que asumiera Ortiz, dice, yo fui a la casa de gobierno a preparar algunas cosas, ¿no es cierto?, de coordinar cuestiones, y justo supo y me llamó. Dice, y entonces dice, me llamó, me dijo, bueno, escúcheme, dígale a Ortiz que este sistema del fraude es insostenible, que a él le va a tocar desmontar, ¿no es cierto?, en ese sentido. Justo era un hombre muy inteligente que sabía conocer muy bien a la gente. Es decir, ahora, la paradoja es que el fraude se hace para ponerlo a Ortiz, ¿no es cierto? No solamente para impedir que Alvear sea presidente, sino a su vez para ponerlo a Ortiz. En todo esto, yo creo que a veces uno tiene que ponerse en la historia en este sentido en un momento. A mí, aunque alguien me dirá que son cosas distintas, la intolerancia hacia el radicalismo irigoyenista en los años 30 es parecido a la proscripción del peronismo en los 50 y los 60, ¿no es cierto? Es decir, el tema, para entenderlo lo que pasaba, ¿no es cierto?, en ese momento, en gran medida es lo que después, en los 50 y los 60, pasa con el peronismo, es decir, de no dejarlo. Bueno, lo tenemos a Ortiz presidente, Justo se repliega, Justo le pide una sola cosa a Ortiz que se la da, que es que el ministro de Obras Públicas
Alvarado, un salteño, siga y que siga Allende Pose, el director de Vialidad. Se le interesaba que siguiera toda la política. El resto no le pide nada. Ortiz igual pone un coronel que se llamaba Rosa, de apellido, de jefe de la policía de la capital, para hacer una concesión, ¿no es cierto? Bueno, vienen estos 3 años, justo como todo expresidente de la Argentina, se va con el proyecto de volver a ser presidente. En aquella época no había elección inmediata, ¿no es cierto? Es decir, en el caso de Justo era la elección de fin del 43 para volver el 44. Este era ¿no es cierto? El proyecto. Yo diría que, bueno, hay una serie de alternativas, viene la guerra, y bueno, vayamos al final para ir cerrando ¿no es cierto? mi comentario y no extender. Hay un momento, Ortiz muere, viene Castillo. Castillo asume y se ve muy, muy débil de apoyo político y entonces decide apoyarse en Justo. Justo lo primero que hace es sugerirle el nombre del ministro de Guerra y el nombre del ministro de Marina, ¿cierto? Para afianzar. Cosa que en ese momento Castillo, necesitando el apoyo de Justo, ¿no es cierto?, se lo da, se lo designa. Pero acá donde viene, es decir, Estados Unidos entra en la guerra en diciembre del 41 y en septiembre del 42 Brasil entra en la guerra con los aliados. Acá vuelvo para atrás porque el otro hecho importante de política exterior en la presidencia de Justo es el intercambio de visitas entre Justo y Vargas. En el 33 Justo lleva a Río de Janeiro a visitar Brasil y en el 35 Vargas retribuye la visita, reeditando un poco lo que había pasado en 1899-1900 entre Roca y Camposalle en ese momento. Entonces, entre otras cosas, ¿no es cierto?, el viaje a Río de Janeiro, los brasileños le dan a Justo el grado de general. Bueno, en septiembre, ¿no es cierto?, viene la guerra, entonces Justo se pone el uniforme, se va a Brasil a ofrecerle sus servicios a Brasil para ir a la guerra con Brasil, con los aliados. Una jugada fuerte, ¿no es cierto?, que en Brasil tuvo mucho impacto y tuvo impacto, ¿no es cierto?, internacional. Todo esto venía en línea con el proyecto de Justo de ser el candidato pro-aliado, candidato presidencial pro-aliado en la elección del fin del 43. Ahora, quiero que a Justo lo va a despedir el ministro de Marina, el ministro de Guerra, los mandos militares, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte. Entonces, la salida de Justo de Brasil se transforma en una gran demostración de poder político. El viaje de Justo, bueno, los brasileños todavía la avenida que va, ¿no es cierto?, al viejo aeropuerto en Brasil se llama General Justo por la visita de Justo. Esto para Brasil y para Getúlio Vargas, una decisión que era, vuelve Justo y entonces nuevamente la demostración de poder es total. Y ahí es donde Castillo dice, no, esto no puede ser. Acá está gobernando Justo y no yo, ¿no es cierto? No es que Castillo, uno dice que Castillo no era un nacionalista, sí era un conservador al estilo Saavedra Lamas con simpatías por el Reino Unido, no por Estados Unidos, pero lo que él ve es que su amor propio se toca, pues dice, bueno, yo quería apoyarme en Justo, no que Justo me maneje el gobierno, ¿sí? Porque además había sido una jugada de política exterior muy audaz, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, se alía con el sector nacionalista del ejército, remueve a los mandos que respondían a Justo. Y esto pasa en octubre, enseguida que vuelve Justo, octubre del 42. Ahora, en enero del 43, es decir, octubre del 42 vuelve de Brasil y en enero Justo muere, sorpresivamente. ¿No es cierto? Acá hay un dato muy importante, muy significativo, que es Perón. Perón ya era coronel. Y bueno, en el archivo de Justo, las últimas notas, sí, intercambio de notas con Perón son de noviembre del 42. O sea, de noviembre del 42. Uy, dice, pero Perón estaba viendo hacia dónde venían las cosas o no venían las
cosas, es decir, Perón estaba a la expectativa. Tal es así que Perón acepta organizar el GO 7 días después de la muerte de Justo. 7 días después de la muerte de Justo, es un grupo de 6, ¿no es cierto? Un grupo de 6, Perón mientras tanto estaba a la expectativa, ¿no es cierto? Viendo, si Perón no era un nacionalista como Ramírez, era, ¿no es cierto?, un hombre que estaba mirando la política a ver hacia dónde iba. Y entonces había un teniente coronel de la Vega, llamaba muy ultranacionalista, que estaba queriendo organizar, y entonces finalmente Perón acepta reunirse con de la Vega, que va con Tomás, y Perón lo lleva a Mercante y a Velasco. Eso viene después. Te va a decir, lo lleva a, ¿no es cierto? Claro, a Velasco y a Mercante. Es decir, los dos que lleva Perón con él en esa reunión constituida del GO, que son 6, que después va gobernador de la provincia de Buenos Aires, el que lo reemplaza también en trabajo previamente, y el que es jefe de la policía, y que juegan los dos un papel muy importante el 17 de octubre. Mercante, hay toda una, ¿no es cierto?, una discusión histórica sobre el 17 de octubre, pero Mercante jugó un papel importante. O no el único, porque era el que estaba, y como dice algún estudio reciente, fue la secretaria de Mercante, que agarró el teléfono y empezó a llamar a todos los que habían ido. Y Velasco, que recibe la orden de levantar los puentes y no la canta, como jefe de la policía de la capital, que era, ¿no es cierto?, en ese momento, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo creo que este más o menos en breve pantallazo el tema, ¿no es cierto?, de la figura de Justo, ¿no es cierto?, que ha quedado, ¿no es cierto?, un poco en la perspectiva histórica y muy vinculado a lo mejor a una posición, digamos, Justo era claramente un liberal en lo político, con el tipo de liberalismo que después vimos en los 50 y los 60 respecto al peronismo, no sé, en aquel momento respecto al irigoyenismo. Los detalles que yo fui poniendo de Perón son interesantes en cuanto a rastrear, ¿no es cierto?, el Perón político, porque el Perón, ¿no es cierto?, claramente era un político que estaba actuando, ¿no es cierto?, políticamente. Muchas veces esa visión de liberal conservador no ha permitido estudiar en profundidad el giro económico que se da en los años 30, ¿no es cierto?, la aplicación del keynesianismo en esa época, ¿no es cierto?, que fue un giro muy importante. Y bueno, la Argentina fue uno de los países que salió, como dice el libro de Lazareto, ¿no es cierto?, más rápido de la década del 30, más rápido que Estados Unidos, ¿no es cierto?, porque esa política de menos keynesiana fue muy eficaz, ¿no es cierto?, en ese momento. Bueno, si te parece, ya hablé 45 minutos, un poquito más. Muchas gracias.